El mundo se detuvo, no por una guerra, no por una catástrofe natural, sino por unas palabras. Palabras que no aparecieron en titulares de prensa, pero que resonaron más fuerte que cualquier explosión. Fue el Papa Francisco, un hombre de mirada serena, de gestos sencillos, el mismo que abrazó a los pobres, que lavó los pies de los descartados, que clamó por la paz. Ese hombre, antes de partir, susurró una verdad que el mundo no estaba listo para escuchar. No era un nuevo documento, no era un anuncio oficial del Vaticano, era un recuerdo, una memoria viva, que él llevaba en su corazón como un fuego silencioso, y que antes de entregarse al Padre, decidió compartir. El tercer secreto de Fátima, dijo con voz baja, casi quebrada, no es un mensaje del pasado, es una advertencia para este tiempo. Y con esa frase, el silencio del Vaticano se rompió. Un silencio que había durado más de medio siglo. Un secreto que no nació en Roma, sino en un rincón olvidado de Portugal, en el año 1917. 3 niños pastores, una colina, una aparición luminosa, una mujer vestida de blanco, más brillante que el sol, la Virgen María, y un mensaje que cambiaría la historia. ¿Por qué el Papa Francisco habló de esto justo antes de morir? ¿Qué vio él, qué entendió, que lo llevó a romper el silencio? ¿Por qué la Iglesia ocultó parte del mensaje durante tanto tiempo? ¿Qué temía el Vaticano que supiéramos? Esta no es una historia para curiosos. Es una revelación para quienes están dispuestos a mirar el alma del mundo. Para quienes entienden que la batalla espiritual no es simbólica, es real. Que el cielo ha hablado y que el tiempo para escuchar se está acabando. En este video vamos a sumergirnos en los secretos más protegidos del siglo XX. Y lo haremos no con sensacionalismo, sino con reverencia. Porque lo que ocurrió en Fátima no fue una ilusión colectiva, ni un mito piadoso. Fue un llamado urgente, desde el cielo, a toda la humanidad. Verás, el tercer secreto no fue escrito para ser ocultado, fue escrito para ser entendido. Fue confiado a la Iglesia no como un misterio esotérico, sino como una lámpara en medio de la oscuridad. Pero algo ocurrió, algo que cambió el curso de la historia. En 1960, cuando debía revelarse oficialmente, no se reveló. El Vaticano decidió guardar silencio. ¿Por qué? Algunos dijeron que el mundo no estaba preparado. Otros, que lo que contenía podría tambalear la fe de millones. Otros más, que dentro del mismo mensaje se encontraba el retrato espiritual de una iglesia en crisis. El Papa Francisco no dio nuevos datos, no hizo una conferencia de prensa, pero sus palabras fueron más claras que cualquier declaración. El mensaje de Fátima aún no ha sido escuchado, y es ahora, en estos días oscuros, cuando más necesitamos escucharlo. Y entonces nos dimos cuenta. El tercer secreto de Fátima no es un texto archivado, es una realidad, una profecía que está ocurriendo ante nuestros ojos, una advertencia que ya no puede seguir siendo ignorada. Guerras que no terminan, cristianos perseguidos, escándalos dentro de la Iglesia, la fe que se apaga en miles de corazones, la humanidad herida, no por bombas, sino por el pecado, por el silencio, por la indiferencia. ¿Es esto lo que la Virgen advirtió? ¿Estamos viviendo el cumplimiento de una revelación que quiso ser callada? Este video no busca asustarte, busca despertarte, porque si algo nos enseñó el Papa Francisco, es que la esperanza no muere con el miedo, sino que renace con la verdad. Prepárate para escuchar, prepárate para ver, prepárate para lo que la Virgen reveló a 3 niños inocentes y que ahora llega hasta ti. No es casualidad que estés aquí, el cielo no habla en vano. Y tú, no estás viendo esto por accidente. Quédate hasta el final, porque el mensaje que vamos a desvelar podría cambiar tu vida. En una pequeña aldea de Portugal llamada Fátima, entre colinas verdes y caminos de tierra, la historia de la humanidad cambió para siempre. No lo supimos en ese momento. Nadie lo imaginó. Pero el cielo eligió ese lugar, en apariencia insignificante, para tocar la tierra. Corría el año 1917. El mundo estaba sumido en la Primera Guerra Mundial. Europa sangraba. Los ejércitos se enfrentaban con armas nuevas, nunca antes vistas. El miedo, el hambre y la muerte se esparcían como una sombra. Y en medio de esa oscuridad,
Dios decidió hablar, no a los poderosos, no a los sabios, sino a 3 niños pastores que apenas sabían leer. Lucía dos Santos, de 10 años, Francisco Marto, de 9, Jacinta Marto, de apenas 7. 3 niños que cuidaban ovejas, que jugaban entre las piedras, que no tenían títulos, ni micrófonos, ni cámaras, solo corazones limpios, corazones que podían escuchar al cielo. El 13 de mayo de 1917, mientras estaban en la cova de Iria, vieron algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una luz más brillante que el sol. Una mujer vestida de blanco, con las manos unidas en oración y un rosario colgando entre sus dedos. Era la Virgen María. No era una visión lejana ni simbólica, era real. Habló con ellos, los miró con ternura y les dijo que venía del cielo. He venido a pedirles que recen el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Desde ese día, la Virgen volvió cada mes, el día 13, hasta octubre. 6 apariciones, 6 encuentros sagrados, y en cada uno, un mensaje, una advertencia, un llamado urgente a la conversión, pero también algo más. Durante esas apariciones, María no solo habló de oración, también confió a los niños un conjunto de secretos, mensajes proféticos, revelaciones que no eran solo para ellos, ni para Portugal, sino para toda la humanidad. ¿Por qué eligió a estos niños tan humildes? Porque Dios no mira el currículum, ni el prestigio, ni el poder. Mira la disposición del corazón. Los sabios de este mundo no hubieran comprendido. Pero Lucía, Francisco y Jacinta, sí. Los niños entendieron que lo que recibían no era solo una visión, era una misión. Y así comenzó uno de los capítulos más misteriosos y conmovedores de la historia de la Iglesia, las apariciones de Fátima. La Virgen no vino con poesía, vino con verdad. Habló de guerra, de pecado, de sufrimiento, pero también de esperanza, de misericordia, de la fuerza de la oración. Lo que ocurrió en ese campo silencioso, entre ovejas y piedras, no fue una alucinación colectiva, fue un mensaje celestial, un acto de amor, una advertencia para despertar almas dormidas. Y lo más impactante es que todo lo que ella dijo se empezó a cumplir. A medida que avanzaban las apariciones de la Virgen en Fátima, los mensajes se tornaban cada vez más profundos, más serios, más trascendentales. El cielo no solo estaba hablando, estaba suplicando. Fue en la tercera aparición, el 13 de julio de 1917, cuando María confió a los 3 niños lo que más tarde se conocería como los 3 secretos de Fátima. Lo que vieron y escucharon ese día quedó grabado para siempre en sus corazones. No fue un simple mensaje, fue una experiencia espiritual que marcaría sus almas para la eternidad. El primer secreto fue una visión tan aterradora y real que incluso hoy, más de un siglo después, sigue estremeciendo a quienes se atreven a leerla con el corazón abierto. Lucía lo describió así: vimos un mar de fuego, y en él sumergidos los demonios y las almas condenadas, como si fueran brasas transparentes, negras o de bronce, con forma humana, que flotaban en el incendio. Era el infierno, no una metáfora, no una figura simbólica, no una idea teológica, era una realidad espiritual. Y los niños lo vieron con sus propios ojos. Francisco quedó en silencio durante días. Jacinta lloraba en las noches. Lucía, conmovida hasta lo más profundo, nunca pudo olvidar los gritos que escucharon en esa visión. A partir de ese momento, los 3 decidieron ofrecer sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. Eran niños y ofrecían ayuno, oración, sacrificios. Su inocencia fue transformada por el fuego de una visión que no fue un castigo, sino una advertencia. El mensaje era claro. El pecado tiene consecuencias eternas. El infierno existe, y muchas almas se condenan porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellas. El cielo suplicaba, y pocos escuchaban. El segundo secreto, en cambio, fue una profecía, una advertencia que, lamentablemente, también se cumplió. María dijo que si el mundo no se convertía, estallaría una guerra aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Habló del reinado de un papa llamado Pío XI,
y de un castigo que vendría si no se obedecía a su llamado. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos, naciones destruidas, un horror global que parecía confirmar palabra por palabra lo que se había dicho en Fátima. Pero eso no era todo. La Virgen también habló de Rusia, un país que, si no se consagraba a su inmaculado corazón, esparciría sus errores por el mundo. Y así fue. El comunismo ateo se extendió por Europa, Asia, América, trayendo consigo persecución, represión, destrucción moral y espiritual, sacerdotes encarcelados, iglesias cerradas, familias destruidas, una ideología que negó a Dios y sembró el odio en su lugar. María pidió la consagración de Rusia como medio de reparación, como escudo contra esa oscuridad, pero durante años ese acto fue pospuesto, incompleto o limitado. No fue sino hasta 1984 que el Papa Juan Pablo II, profundamente convencido del mensaje de Fátima, realizó una consagración mundial a su inmaculado corazón. Poco después, el sistema soviético comenzó a colapsar, y en 1989 cayó el muro de Berlín. Estos dos secretos ya pesaban con fuerza, ya habían mostrado su potencia profética, pero el tercer secreto, ese, sería aún más inquietante, tan fuerte, que la Iglesia decidió, por décadas, no revelarlo. ¿Qué contenía ese mensaje para provocar tanto silencio? ¿Y por qué el Papa Francisco decidió hablar de él justo antes de morir? El año 2000 llegó con esperanza. Era el umbral de un nuevo milenio, un tiempo en el que muchos anhelaban renovación, paz, verdad. Y fue entonces, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, que el Vaticano finalmente publicó el contenido del tercer secreto de Fátima, o, al menos, parte de él. En el documento oficial se describía una visión. Un obispo vestido de blanco, que sube con dificultad una montaña. A su paso, ve una ciudad en ruinas, cuerpos, almas heridas, y al llegar a la cima, cae abatido bajo una lluvia de balas y flechas. Muere, junto a obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. El texto era simbólico, profundo, apocalíptico, y aunque muchos lo aceptaron como la explicación definitiva, otros no pudieron evitar preguntarse, ¿eso era todo? ¿Dónde estaba el mensaje explícito que advertía sobre apostasía, sobre divisiones internas, sobre el riesgo de que la Iglesia misma se viera sacudida desde adentro? Algunos teólogos, como el fallecido padre Malachi Martín, quien habría leído el tercer secreto completo, afirmaron que había más, que lo revelado era solo una parte, que el resto había sido reservado, quizás por temor. Incluso Sor Lucía, en sus cartas posteriores, dejó entrever que el peligro más grande del mensaje no era una guerra externa, sino una guerra espiritual, una pérdida de fe, un enfriamiento del alma humana. Y entonces el misterio persistió. El silencio no fue derrotado. El mundo no obtuvo todas las respuestas. Pero el Papa Francisco, décadas después, parecía entender que ya no se podía esperar más. Sin revelar nuevos documentos, él habló, y lo hizo con la autoridad de un hombre que conocía el peso de lo no dicho. Habló del dolor de la Iglesia, de la herida de la humanidad, del alejamiento silencioso del corazón de Dios, y dijo, el mensaje de Fátima es para hoy. Al final, tal vez no importa tanto si todo fue revelado en papel, porque la verdadera pregunta no es ¿qué más decía el secreto? La verdadera pregunta es, ¿estoy viviendo como si ese mensaje fuera para mí? El tercer secreto no está guardado en un sobre sellado, no está encerrado en los archivos del Vaticano, está vivo, está en las guerras que no cesan, en las almas que se enfrían, en la fe que se vuelve rutina, en la oración que se olvida. El mensaje de Fátima no fue dado para causar miedo, fue dado para despertar. María vino a advertirnos, no para asustarnos, sino para salvarnos. Vino con una ternura que solo una madre tiene, pero también con la firmeza de quien sabe que el tiempo se acorta. El Papa Francisco en sus últimos momentos no nos reveló un secreto nuevo, nos recordó el que siempre estuvo allí. Nos recordó que la conversión del corazón es el milagro más urgente, que el rosario no es una costumbre antigua, es una armadura espiritual,
que la consagración al Inmaculado Corazón no es devoción poética, es escudo para los tiempos finales. ¿Y tú? ¿Estás preparado? ¿Vives como si la fe fuera lo más importante? ¿Oras como si tu alma dependiera de ello? ¿O te has dormido como tantos otros? El cielo ya habló. El mensaje ya fue entregado. Ahora, la respuesta está en ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin actuar. Dale me gusta a este video. Compártelo con tus seres queridos. Suscríbete al canal Fe Viva y activa la campanita para que el mensaje del cielo llegue a más almas. No se trata de likes. Se trata de evangelizar. Se trata de que una sola alma, tal vez la tuya, escuche este llamado antes de que sea tarde. Y recuerda, el secreto de Fátima no es el fin, es el inicio de un nuevo despertar, porque el amor de Dios aún espera.